Tercer grado. Lengua materna. Convence con buenas estrategias. Qué grato estar con ustedes. Me complace saludarlos y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a la estrategia Aprende en Casa 2. Soy la profesora Erika Lisset Argüelles Cárdenas. Espero que esta sesión resulte enriquecedora para ustedes, alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que deben complementar sus hábitos de estudio con una alimentación balanceada y actividad física. Recuerden que la salud, como la educación, es tarea de todos. Pero presentemos nuestra sesión. Cotidianamente participamos, ya sea con amigos o con la familia, en discusiones sobre temas que nos interesan. Es decir, opinamos y expresamos lo que sabemos. Sin embargo, cuando participamos en diálogos más formales frente a un público específico, establecemos reglas y acuerdos sobre cómo desarrollarlo. Luego, intercambiamos o confrontamos ideas y argumentamos puntos de vista sobre un tema de interés público. A este tipo de intercambio se le llama panel de discusión. En este tipo de discusiones, lo que buscamos es convencer a la audiencia con estrategias discursivas. En esta ocasión, trabajaremos con el aprendizaje esperado. Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión. Los materiales que deben tener a la mano en esta sesión Convence con buenas estrategias son los siguientes: cuaderno, bolígrafo, libro de texto. Les recomiendo que en la medida de lo posible tomen notas de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión. Esto les será de gran ayuda en la aplicación de algunas estrategias discursivas y retóricas para argumentar en forma clara los puntos de vista del tema que elijan. Seguramente, en algún momento de su vida escolar, han participado en una exposición, debate, mesa redonda o panel de discusión. Les haré unas preguntas con la finalidad de ayudarles a recordar alguna de estas situaciones. Si no recuerdan o no han participado, no se preocupen. Lo retomaremos en el transcurso de esta sesión. ¿Qué es un panel de discusión? ¿Por qué en algunos paneles es difícil que los participantes lleguen a acuerdos? ¿Recuerdan algún panel donde un participante se haya burlado de su oponente? ¿Qué estrategias usan para convencer a alguien de lo que dicen que es verdad? Si la persona no acepta tus argumentos, ¿se enojan? Un panel es una forma de discusión que se distingue por el análisis colectivo de una situación, problema o asunto en el que se facilita el intercambio de ideas, opiniones y experiencias. Contribuye a ampliar conocimientos y posibilita el desarrollo de la expresión verbal. El panel de discusión es una gran oportunidad para presentar ideas de forma respetuosa, expresar opiniones y, aunque la diversidad de temas es muy amplia, el objetivo es compartir y defender su punto de vista y lo que saben acerca de un tema en específico. Pero vamos a detenernos un momento en las estrategias discursivas. El término estrategia discursiva se utiliza para describir el lenguaje que utilizamos en una situación comunicativa para lograr un objetivo determinado. En este caso, la situación comunicativa
es el intercambio de opiniones en un panel de discusión. El objetivo varía de acuerdo con el rol de participación. Ahondemos más en el tema de los recursos discursivos. Veamos una aproximación inicial al concepto. Los recursos discursivos para persuadir en una audiencia consisten en establecer razonamientos claros y específicos que permiten convencer a quienes nos escuchan. Es necesario usar un lenguaje directo, haciendo énfasis en las ideas más importantes. Además, se requiere hablar con seguridad, usando un tono de voz con volumen e intensidad adecuados. Las estrategias para persuadir a la audiencia deben sustentarse en datos, hechos o definiciones que sean comprobables y fundamentadas. Dichas estrategias, además, buscan convencer mediante la razón y no la emoción. No obstante, la amabilidad, la cortesía y el respeto son fundamentales para establecer nuestros argumentos. ¿Qué son los recursos discursivos? Los recursos discursivos son todos aquellos elementos que se utilizan con la finalidad de organizar o estructurar un texto o bien una exposición oral. También existen estrategias discursivas, las cuales son todas aquellas herramientas que me sirven para difundir mi opinión, para posteriormente debatirlo y convencer al lector. Estas estrategias plantean un orden natural, ya que buscan que se liguen de una manera clara el razonamiento y las ideas concluyentes. ¿Se puede utilizar los recursos discursivos al momento de exponer? Sí se puede. Recordemos que al momento de exponer necesitamos tener una adecuada comunicación, tanto oral como corporal, para poder difundir los mensajes que queremos de una manera clara. Recordemos que al momento de exponer necesitamos el lenguaje formal, ya que es aquel que nos ayudará a asociar la idea de una manera más clara y nos ayudará a la correcta pronunciación y desarrollo de nuestra exposición. ¿Cuáles son los textos argumentativos? Los textos argumentativos son aquellos que me ayudan a mí a difundir mi punto de vista de una manera fundamental para buscar convencer al lector sobre lo que quiere decir el autor. Como observamos, los recursos discursivos son herramientas que permiten la elaboración organizada de un mensaje oral o escrito, con la finalidad de que tenga un estilo propio y que sea coherente. Ahora bien, los recursos discursivos pueden clasificarse de acuerdo con los razonamientos que se usan para la realización de los mensajes. Esto quiere decir que se toma en cuenta el contenido, la forma, la intención, la manera en que se concibe la realidad y la estructura de lo que se explica dentro del texto o discurso hablado. Los recursos discursivos persiguen la empatía de quienes reciben el mensaje. El autor de los textos o el sujeto que emite el discurso utiliza diferentes herramientas para exponer sus ideas. Todo ello según su estado de ánimo, intencionalidad y subjetividad. Los recursos discursivos deben cumplir con ciertas características para que el mensaje del emisor pueda llegar de buena forma al receptor. Los siguientes son los elementos necesarios de este tipo de herramientas comunicativas. El tema. Este elemento se refiere al contenido que se desarrolla. La estructura guarda relación con la manera en que se organiza el mensaje. El estilo. Esta característica está ligada con la personalidad del emisor y las herramientas de lenguaje que utiliza para que el mensaje llegue a su destino. La función se vincula con el objetivo que tiene el mensaje, es decir, lo que quiere producir el emisor en el receptor. Si analizamos un panel de discusión de los que aparecen en la televisión o los que hemos visto en la escuela, podemos observar que los panelistas emplean argumentos muy convincentes para cuestionar a los demás, exponer sus puntos de vista, influir en la opinión del público e incluso para contestar preguntas no previstas. Ya dijimos que a estas formas de plantear argumentos con la finalidad de convencer se les llama estrategias discursivas y que los panelistas utilizan estas de manera intencional para persuadir al auditorio,
hacer que se identifique con su postura y sus opiniones. Ahora bien, estas estrategias discursivas pueden ser de dos tipos: argumentativas y las que apelan a la sensibilidad. Las argumentativas, su finalidad es captar el interés de la audiencia, hacer uso de un lenguaje cercano al público, citar autores reconocidos para darle sentido y validez a sus argumentos, exponer más de un ejemplo para reafirmar una misma idea, contraargumentar que las ideas de sus opositores son poco confiables o inválidas. Las que apelan a la sensibilidad buscan advertir acerca de posibles implicaciones y consecuencias de un hecho, hacer uso de la ironía, descalificar a alguien. Las estrategias argumentativas pueden ser de dos tipos: estrategias discursivas que apelan a la razón, se basan en el argumento de autoridad, que consiste en respaldar una idea haciendo referencia a su autor, que se considera con cierta credibilidad. Un ejemplo de estrategia discursiva que apela a la razón es cuando se cita a un experto reconocido en el tema que se está discutiendo. Los argumentos que se respaldan con datos, los cuales son resultado de estudios e investigaciones. El hecho de que la idea esté sustentada en un análisis riguroso y sistemático le presta mayor credibilidad. Un ejemplo de eso son las menciones de estadísticas o encuestas. El siguiente párrafo ilustra dos estrategias discursivas. Existen datos que permiten afirmar que ha aumentado la importancia que se le da a la violencia como tema de referencia en la comunicación pública. Pero no es cierto que la presentación y representación de la violencia a nivel colectivo sea una práctica social que se inicia ahora. El manejo público de la violencia para formar las mentalidades de las personas es tan antiguo como la sociabilidad. Conviene aclarar, recordando a Rousseau, que la dramatización de la violencia es un ritual que se encuentra en todas las sociedades y en cada época. En las letras azules se muestran afirmaciones aprobadas sustentadas en datos y estudios, y en las letras naranjas se cita al filósofo y escritor ginebrino del siglo XVIII, Rousseau. En contraparte, existen también las estrategias discursivas que apelan a la sensibilidad. Existen tres tipos: las de descalificación, que utilizan los actos, conductas o juicios de una persona como razones de que no es una persona de confianza ni tiene autoridad. 2. Las de ironía, que es una forma de oposición que consiste en hacer entender lo contrario de lo que se dice. Y 3. Y la de advertencia sobre implicaciones y consecuencias, que presenta al receptor un conjunto de argumentos orientados a los sentimientos y sensibilidad, que advierten de las consecuencias de determinadas acciones. Les voy a presentar un fragmento de entrevista que muestra las estrategias que apelan a la sensibilidad. Si ponen atención a los colores de las letras, las azules marcan la ironía, las de color naranja la advertencia sobre implicaciones y consecuencias, y las de color verde la descalificación. Los jóvenes que viven en la zona de exclusión, en primer lugar, comparten la ausencia de cualquier noción de futuro. En segundo lugar, un desencanto y una desesperanza absoluta con respecto al mundo social y, sin embargo, una enorme capacidad de invención y de inventiva de nuevas formas de lazos sociales. La pandilla es la forma violenta de expresión de este fenómeno, pero en el seno de las pandillas
estos jóvenes son los más vulnerables a la cooperación de las redes del crimen organizado. Esta es la principal característica que atraviesa a los colectivos juveniles en las zonas de exclusión de nuestros países. La diferencia con el pasado es el rol social del Estado, que antes encontraba mecanismos para mantener a estos sectores de la población en condiciones menos duras. Pero con este rompimiento absoluto de toda política social, esto se vuelve muy complicado. Como habrán visto, es muy importante saber utilizar el lenguaje para comunicar sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos, ya sea de forma escrita o verbal. Claro, cada hablante elige sus palabras de acuerdo con sus propias formas lingüísticas y de la situación en la que actúa, y se apoya con lenguaje gestual. Hay recursos discursivos que pueden utilizarse tanto en discursos orales como en discursos escritos. En el primer caso, y porque es el que nos interesa, pueden utilizar la metáfora, que es una figura retórica que ayuda a tomar un texto complicado y hacerlo más suave. Con las metáforas, lo que se busca es sorprender. Es la forma idónea de inyectar persuasión en el discurso de cualquier persona. Ejemplo, es necesario ponerse el overol para estas decisiones. El símil o comparación es una figura retórica que consiste en comparar dos términos que se asemejan en alguna cualidad. Ejemplo, el tiempo es igual al oro. Su valor es incalculable. Una buena pregunta retórica da una sensación de conclusión fundamental, ya que concluye lo dicho invitando a la reflexión, despertando inquietudes y dudas en el público. Es una interrogación que no espera una respuesta, sino que invita a la reflexión. Por ejemplo, para terminar, ¿estaremos dispuestos a asumir los desafíos del mundo actual? La ironía abre la posibilidad de decir algo sin hacerlo de un modo explícito y quizás agresivo. La ironía, bien empleada, es un instrumento que hace más ligera la participación en un panel de discusión. Ejemplo, menos mal que hemos seguido estas recomendaciones. También podemos utilizar figuras como la hipérbole para exagerar una frase. Ejemplo, habría que reiterarlo 1.000.000 de veces. El apóstrofe, que implica una interrupción en el discurso con el fin de llamar la atención de alguien más o específicamente de algunos interlocutores. Ejemplo, ¿y ustedes que están en la audiencia realmente se dejarán persuadir? Debe atenderse también la cortesía como un recurso discursivo, cuya finalidad es buscar acuerdos entre los participantes del panel. La cortesía es especialmente importante cuando surge una controversia. En este tipo de situaciones es preciso no agredir ni amenazar. Es mejor emplear un diálogo verbal y corporal que evite la confrontación. Por tanto, para rebatir un argumento se puede decir: estoy de acuerdo en muchas de las ideas que acabas de expresar, sin embargo discrepo en, y se mencionan la o las ideas en que se difiere. Otra forma de expresión importante es la mirada, y se debe sumar a los cuidados que debemos tener al manejarla en un panel de discusión. La persona que habla debe mirar a quienes lo escuchan. De ese modo, tendrá más posibilidades de obtener su atención y hacerles llegar el mensaje. También es importante aprender a dar la entonación correcta.
y a gesticular de manera natural, evitando exagerar. Revisemos entonces algunas estrategias discursivas para persuadir a la audiencia. Utilizar el lenguaje figurado como metáforas, comparaciones, preguntas retóricas, ironías, hipérboles o apóstrofes para describir y justificar con formalidad los diferentes argumentos. Elogiar o descalificar a quien sostiene determinado punto de vista. Invocar a una figura de autoridad para sostener ciertas ideas. Referirse a la pertenencia de un grupo o comunidad como justificación para sostener ciertos valores. Apelar a los sentimientos de los interlocutores y a la audiencia para justificar una idea. Esto en cuanto a las estrategias discursivas, pero también es recomendable que durante su participación en el panel observen un uso adecuado de la expresión corporal. Procurar hablar a todo el auditorio, no solamente a una persona. Cuidar la apariencia formal de cada expositor. Crear en el auditorio la impresión de que te diriges personalmente a cada uno de ellos. Elegir a una persona y dirigirse a ella directamente. Luego, hacer lo mismo con otra persona y así sucesivamente. Mostrar concordancia entre lo que sientes y lo que revelan tus gestos. También algunos panelistas retoman las participaciones y opiniones que aportó la audiencia y las utilizan como ejemplos de sus propias afirmaciones. Así buscan legitimar sus planteamientos con consentimientos y empatía del público. El moderador también utiliza ciertos recursos, como preguntas o hasta comentarios que fomenten las controversias entre los panelistas cada vez que la intensidad de las participaciones haya disminuido. Para concluir y afianzar los conocimientos adquiridos, les propongo un reto para que en los próximos días lo lleven a cabo. Pongan atención. Vean algunos programas de televisión, radio o videos en línea donde puedan analizar paneles de discusión. Observen las semejanzas que tienen entre sí. Seleccionen temas de interés social o académico para que identifiquen las características de un diálogo de carácter formal. Tomen notas para identificar qué tipos de recursos discursivos utilizaron y qué resultados obtuvieron. Concentren los resultados de su análisis en una tabla comparativa donde puedan apreciar no solo cuáles son los recursos más recurrentes, sino también los más eficaces para lograr persuadir a la audiencia. Para consultar más información acerca del aprendizaje esperado que hemos estudiado en esta sesión, les sugiero consultar su libro de texto. Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión y específicamente el propósito: revisar estrategias discursivas para persuadir a la audiencia. Si aún así hubiera alguna duda que no pudieran resolver, recuerden que pueden consultarlo con su maestra o maestro. ¿Listo? Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto en la asignatura de Lengua Materna 3, aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico